Dios bendiga, hermanos. Vamos a buscar un himno, el número 84. Número 84, la primera y la tercera estrofa. Soy yo soldado de Jesús. Vamos a entonarlo. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En estos momentos te damos las gracias primeramente por la vida y la salud. Te damos las gracias por las bendiciones que nos das día con día. Sabemos que todo lo que tenemos proviene de ti. Te damos las gracias por el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos. Te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, Señor, te queremos rogar que tú estés con cada uno de nosotros en este día que va a ser expuesta tu palabra por nuestro hermano Juan García, que tú le bendigas, Señor, y que recuerde todo lo que ha estudiado. Y a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, captar tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú estés con nuestros hermanos, instructores, directores de este instituto de predicación, que tú estés con los ancianos, nuestros hermanos ancianos, que tú estés con nuestros hermanos que proveen por medio de support para que tu obra y tu palabra siga adelante. Te rogamos, Señor, también que tú estés con todos los hermanos que ponen una parte, Señor, para que tu palabra sea predicada. Te damos las gracias por todo y te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El capitán Stevie Sullenberger fue proclamado héroe nacional tras haber salvado la vida de 155 personas que iban en el vuelo 1549 de la aerolínea US Airways. Este avión cayó en picada sobre el río Hudson después de que varias aves entraran en el motor del avión. Este hombre salió en primera plana de todos los noticieros y periódicos. Algo bueno. ¿Se lo merecía? Tal vez sí. En realidad, la actitud que ese hombre tomó para poder aterrizar ese avión en esas condiciones era de aplaudirse. Lo triste del asunto es que nuestro Dios
no solamente ha salvado la vida de 155 personas, sino que a través de los años ha ofrecido esta salvación a millones y millones de personas. Pero ¿cuántas veces hemos visto a nuestro Dios en las primeras planas de los periódicos? Es más, hoy en día no se puede poner esa palabra para no ofender a la gente. ¿Cuántas veces le hemos dado las gracias a nuestro Dios por esta gran salvación que nos está ofreciendo? De eso se trata la Biblia, nos habla acerca de nuestro Dios y cómo nos está ofreciendo esta salvación. Juan 3:16 nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El escritor de los Hebreos nos hace saber qué tan importante es esta salvación en Hebreos capítulo 2 y versículo 3, donde nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Analizando bien la palabra griega que utiliza el escritor para referirse a tan grande, usa la palabra telikutos, que según el diccionario Strong significa también tan importante o tan grandiosa. Es en esta mañana cuando vamos a ver acerca de lo importante y lo grandioso que era esta gran salvación y que es esta gran salvación. Pero para nosotros poder entender la importancia de la gran salvación, tenemos que entender tres cosas. ¿Por qué necesitábamos esta gran salvación? ¿Quién nos trae esta gran salvación y cómo podemos obtenerla? Ya con esto en mente, quisiera que me acompañaran a Hebreos capítulo 10 y vamos a estar del versículo 1 al 22. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 22. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra Hebreos capítulo 10, lo primero que se nos viene a la mente es el versículo 25, donde nos pide el escritor que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero el versículo 1 en adelante nos va a explicar algo muy importante. Nuestro primer punto de esta mañana es: la salvación es y era necesaria. Versículos del 1 al 11. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11 es donde quiero que pongan atención. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esta gran salvación era necesaria porque estábamos en pecado. El hombre estaba separado de Dios. El hombre ya no estaba bien con Dios. Había pecado. No estoy diciendo que nacemos pecando, no. Sino que ya cuando vamos creciendo y sabemos la diferencia entre el bien y el mal, muchas veces hacemos el mal. El mismo escritor, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. Esto mismo se le dice a la gente hoy en día, pero ¿qué dice? Yo no estoy bajo pecado, yo no he hecho nada malo. Vas y le dices: Jesucristo murió por ti, ¿sabías esto? Y ellos te dicen: yo no le pedí que muriera por mí, yo no hice nada de eso, yo ni siquiera estaba vivo cuando lo mataron. Esto es lo que escuchamos una y otra vez. El apóstol Pablo también vuelve a decirnos de la siguiente manera en Romanos capítulo 6 y versículo 23, nos explica cuál era la paga para todos aquellos que cometen el pecado. Él dice lo siguiente, donde nos dice que la paga del pecado es muerte. No hay de otra. No hay de que a lo mejor nos salvamos, a lo mejor nos morimos. No, la paga del pecado es muerte. Dios lo ha establecido desde el principio. Cuando usted lee Levítico,
Y está explicándole Moisés al pueblo de parte de Dios, porque Dios es el que le está diciendo, le está explicando, ustedes tienen que mantenerse santos ante mí. Y les tuvo que explicar, ahora sí como decimos hoy en día, con peras y manzanas, entre lo que estaba bien hacer y lo que no estaba bien hacer. Tal parece que hoy en día tenemos que escuchar las mismas cosas, porque no sabemos distinguir en lo que tenemos que hacer correcto y lo que no. Tal parece que el pueblo de hoy en día tiene que escuchar estas mismas cosas. Otra cosa que nos está explicando el escritor de los Hebreos es que si estamos en pecados, ¿y qué creen? La sangre de estos machos cabríos, la sangre de estos animales, no nos puede limpiar. No podía quitar los pecados. Y entonces hoy en día dicen, bueno, pues que se decida Dios, o nos quita los pecados o no. Porque dijo en el Antiguo Testamento que esas cosas eran para quitar los pecados. El escritor de los Hebreos les explica al principio, estas cosas que se hicieron eran sombras de lo que venía. ¿Cómo íbamos a entender que el Señor Jesucristo nos podía traer esta salvación si no lo entendíamos antes? Es esto lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Si la sangre de los animales, si los sacrificios de estos animales no podía quitarnos el pecado, ¿quién nos podía traer esta gran salvación? ¿Quién nos podía quitar estos pecados? Versículo 12, ahora vamos del versículo 12 al versículo 18, ahí en Hebreos capítulo 10, fíjese lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado en sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, y es el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El escritor de los Hebreos nos lo hace bien simple. Es Cristo el único que te podía traer esta gran salvación. Es la sangre de Jesucristo la única que te podía limpiar de estos pecados. Nos lo ha dicho varias veces en Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice lo siguiente. Nos muestra cómo Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Era algo nuevo? No, el escritor de los Hebreos estaba repitiendo lo mismo que el profeta Isaías había dicho en Isaías 53, versículo 12. Otro de los pasajes que podemos considerar está en Juan 1.29, donde el mismo Juan el Bautista dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se había profetizado de nuestro Señor Jesucristo. Ya se había dicho que Él iba a ser el único que podía quitar estos pecados, el único que podía traer esta gran salvación. Hebreos capítulo 7 y versículo 25 dice lo siguiente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. ¿Quién podía interceder por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Palabra clave, interceder. ¿La Virgen María no va a interceder por nosotros? El Papa Juan Pablo II, que hasta lo quieren canonizar o ya lo canonizaron, no puede interceder por nosotros. El Papa Benedicto, no sé qué número ya van en el Benedicto, pero ya hasta se retiró. Él no puede interceder por nosotros. El único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. La única sangre que nos puede limpiar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo tenemos que entender. La pregunta es ahora, ¿cómo puede hacerlo? Fíjense lo que dice Romanos 8:34. Nos dice lo siguiente, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuevamente la palabra interceder. Ahora la pregunta es, ¿intercede por todos? Intercede por toda la humanidad, ¿verdad? Con que yo sea una persona buena, un buen ciudadano, con que haga más cosas buenas que malas, ya la hice. El Señor Jesucristo va a interceder por mí. Ya estamos de ganancia, ¿verdad? Esto es lo que piensa la gente. Esto es lo que muchos allá afuera piensan. Con que sea buen ciudadano, con que haga más cosas buenas que malas, ya con eso me salvé. Hay una ilustración muy buena que a mí me ha gustado mucho. Y es acerca de una persona que decía que con que fuera un buen ciudadano ya se iba a salvar, porque Dios iba a saber que hizo más cosas buenas que malas. Y esta persona, con la persona que estaba platicando, le dice el otro, imagínate que vas por la calle con tu mamá y que esta otra persona asesina a tu madre.
y esta persona va ante el juez y ya va a ser juzgado por lo que hizo, y viene la persona y le dice, bueno, pues sí maté a la mamá de él, pero he hecho cosas más buenas que eso. A mí, le doy a los pobres, cuido a mi familia, voy a mi trabajo, nunca me ha parado la policía. Entonces las cosas buenas que he hecho son más que esta cosa mala que hice. Yo creo que merezco ser perdonado, ¿no? Y le dice, ¿y te imaginas que el juez le diga, bueno, sí es cierto, no, pues vete a tu casa? ¿Sería ese un juez justo? La respuesta es no. Nuestro Dios es un juez justo. Y nos va a dar a todos nosotros, depende a como nos merezca, dependiendo de lo que merezcamos nosotros. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿va a interceder por todos? La respuesta nos la va a dar el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8:1, fíjese lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así de simple. Va a interceder por los que están en Cristo Jesús. Con esto nos lleva a nuestro tercer punto. Solo hay una forma de recibir esta salvación. Versículos del 19 al 22, fíjense lo que dice, ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Las dos palabras que quiero que pongan atención ahí es que nos limpió con su sangre, y usa la palabra agua pura. ¿Qué más queremos? Las denominaciones allá afuera le dicen, no, con que hagas una oración y aceptes a Jesucristo en tu vida, ya eres salvo. Con que pongas tu mano en el televisor y digas que el Señor Jesucristo quieres que entre en tu vida, ya eres salvo. Haz esta oración de perdón y ya eres salvo. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo y ya eres salvo. ¿Es verdad eso? ¿Eso es lo que nos dice la Biblia? ¿Esa es la única forma, esa es la forma en la cual vamos a recibir esta gran salvación? No. La Biblia nos dice la forma en la cual vamos a recibirlo. La palabra de Dios nos lo dice. Nosotros también creemos en oír el mensaje. Romanos capítulo 10 y versículo 17 nos dice que tenemos que oír, que la fe viene por el oír. Nosotros también creemos que es necesario el creer la palabra de Dios. Juan capítulo 3 y versículo 16. Nosotros también creemos que es necesario arrepentirse. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Nosotros también creemos que confesar a Jesucristo es necesario para el perdón de pecados. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Pero aquí viene la división entre la falsedad y la verdad. Nosotros creemos y estamos 100% seguros aquí en la iglesia de Cristo que el ser bautizado es necesario para el perdón de pecados. La palabra bautizo se utiliza 114 veces en 91 versículos del Nuevo Testamento. No está ahí por coincidencia. Está ahí porque es necesidad. ¿Cómo sabemos que tenemos que ser bautizados para el perdón de pecados? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 nos dice que tienen que ir por todo el mundo haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 nos dice que vayamos, predicamos el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 2 y versículo 38, el apóstol Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Si lo quiere escuchar de palabras del Señor Jesucristo, Juan capítulo 3 y versículo 5 le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de agua y de espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. Este es el único medio por el cual podemos alcanzar la limpieza de nuestros pecados. Este es el único medio por el cual podemos alcanzar esta gran salvación. Es en este momento en el cual entramos en contacto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, donde nos dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue la que nos limpió de nuestros pecados. Vuelvo a repetir Romanos 8:1, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a estar en Cristo Jesús? Gálatas capítulo 3 y versículo 27 nos lo dice bien fácil. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. No dice todos los que hayan creído,
No dice todos los que hayan puesto su mano en un televisor, dice todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Con esto llegamos a nuestra conclusión. La gran salvación era necesaria para el hombre porque estaba en pecado. La gran salvación, esta importante salvación, nos la trajo solamente nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma de alcanzarla es obedeciendo todo el consejo de Dios, no nada más parte de Él, no nada más la cuarta parte. Es oyendo el mensaje, creyendo el mensaje, arrepintiéndonos de lo que ya hicimos, confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y siendo bautizados para alcanzar esa gran salvación. De ahí en adelante, séale fiel a Dios. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Ser fieles hasta el punto de dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, que Dios los bendiga. Amén.